Gracias a la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo por la invitación. Para mí es un placer compartir esta sesión con los presentes y aprender también de las experiencias que se van presentando. Gracias a Arturo Colina, a Daniel Herrera también, hago extensivo el agradecimiento y no me voy a retrasar porque veo que esos carteles aparecen en el momento más insospechado. Así que voy a comenzar con la presentación en relación a la gobernanza del territorio y cómo tratar algunos de los patrones que ahora mismo va dictando la población o las tendencias espaciotemporales de la población en ese territorio. Quería haber hecho un comienzo un poquito más organizado, pero realmente hablar de reflexión, y eso es lo que planteo en esta breve charla, nos permite lanzar las ideas o los conceptos que van a ir saliendo en estos 15 minutos, no sé si desordenados, pero al menos sí interrelacionados. Es difícil hacer un hilo conductor o un detalle de causas y efectos, y quizá lo complejo del tema y los retos que tenemos por delante van un poco en esa línea, en la dificultad de modelizar y de ver cuáles son las causas, cuáles son los efectos, y en algunos de los temas que vamos a hablar hoy realmente empezamos a escuchar esas ideas de círculo vicioso, ¿no? Esos modelos que se retroalimentan y que al final los distintos rasgos que se dan en esos territorios acaban también incidiendo en los procesos que se generan. Mi punto de vista se centra fundamentalmente en la población, que es lo que yo trabajo desde el área de geografía humana, y en este sentido, en relación al cambio climático, como ocurre también en otros procesos, la población tiene un comportamiento difuso, en cuanto que, en cierto modo, es una variable independiente. La población, con su forma de vida o con sus hábitos, puede contribuir al cambio climático o puede mitigar el cambio climático, pero también es una variable dependiente, que hemos oído hoy en esa idea de vulnerabilidad, la necesidad de tener en cuenta esa localización de la población o incluso sus características. Población que estamos estudiando, que podemos prever cómo se va a comportar, pero que a veces también tiene respuestas o comportamientos cambiantes. Tenemos muy cercana la pandemia, y ahí se han dado nuevos procesos que desde el punto de vista de algunos temas que veníamos trabajando pueden ser poco esperados, y que en un momento de confinamiento hacen que comencemos a ver esos procesos de revalorización de las áreas verdes, ¿no? Esa idea de la gentrificación ecológica pasiva. No es tanto que se haya hecho una intervención sobre el territorio, sino que de repente esas tipologías residenciales o esa cercanía a un espacio verde, o incluso la observación desde la ventana de casa de un determinado parque, puede ser algo atractivo. Y luego también la población en cuanto a sus estructuras. Hablaríamos de las estructuras territoriales, pero también las estructuras demográficas que tanto condicionan. Al final, el factor de la edad puede marcar un condicionante de vulnerabilidad, y sobre todo de los tipos de hogares. Una persona con una determinada edad, unas determinadas circunstancias, en función de si está en un hogar unipersonal o si vive en otro tipo de hogares, puede representar un perfil distinto, o al menos un perfil con matices. En ese sentido, se ha mencionado hoy la vulnerabilidad social también como condicionante de otro tipo de vulnerabilidad frente al cambio climático o frente a la pandemia. Lo hemos podido comprobar también en algunos estudios, y esas indicaciones desde la Organización Mundial de la Salud de los condicionantes sociales de la salud, o la necesidad de la presencia de la salud en todas las políticas, y esto cobra especial protagonismo en los escenarios de cambio climático. Una primera reflexión en torno a las tendencias espaciotemporales de la población en el territorio. Este modelo que estamos viendo nos está hablando de una polarización que ya es conocida, pero que quizá no me voy a ir tanto a los extremos, a esos azules intensos ni a esos rojos intensos de las zonas que tienen una tendencia estadística de crecimiento y otras de decrecimiento, sino que me voy a ir a los matices intermedios. En esas áreas intermedias que van funcionando un poco como de amortiguamiento, ¿no? de lo que va ocurriendo en esos polos, tenemos muchas claves y a veces quedan en un segundo plano.
Este mapa también ilustra otra de las ideas que plantearé hoy, que es la necesidad de un enfoque sistémico. Parece que si analizamos lo urbano, dejamos de lado lo rural, y lo decía la compañera anteriormente, María Pellón, decía realmente urbano y rural, ¿no? La necesidad de entender que a veces lo que está pasando en las áreas rurales con un proceso de despoblación o incluso aún más de despoblamiento, no solamente depende de lo que tenemos en esas áreas acotadas, sino de la cercanía de esas cabeceras o de unas determinadas elecciones individuales que acumuladas generan estos desequilibrios en el territorio. Por dar alguna cifra, en esas áreas que estamos viendo en color rojo reside algo más del 85% de la población, frente a las áreas azules que vemos que tienen un peso mucho más bajo. Hay unas áreas que ahora mismo tienen una tendencia positiva o negativa, pero que no llegan a establecer un patrón espaciotemporal. Esto es un paso más sobre el modelo que veíamos anteriormente y lo que hace es establecer una tipología, tanto de las zonas que crecen, aquellas que tienen una tipología significativa, como de las zonas que decrecen. Vemos que en las áreas que perdían población está muy acotado los municipios que ahora mismo tendríamos que asociar a ese proceso de pérdida, y además pérdida con un patrón muy marcado de despoblamiento, y ocurre algo parecido en torno a las áreas urbanas funcionales que se reconocen a nivel europeo. Igual no se aprecia, pero estamos viendo ahí unos perfiles en color amarillo fino que nos identifica esas 70 áreas urbanas funcionales que hay en España, que traducido al entorno y a la temática que estamos tratando, al final son áreas de intensa movilidad pendular diaria, y áreas donde hay espacios de vida discontinuos y áreas donde la población se mueve de forma obligada por motivos diversos. En relación con esto y centrándonos en esas áreas que veíamos en color azul y en torno al cambio climático, en algunos trabajos se ve un momento de oportunidad en cuanto que ese abandono por parte de la población, que supone abandono también de actividad agrícola, está repercutiendo en un incremento de la superficie forestal, lo cual puede verse como una oportunidad de aprovechamiento de esos recursos forestales, y en ese sentido nuevamente vuelve a estar la población como condicionante. Para revitalizar las áreas rurales, expertos en el tema lo que plantean es que tendríamos que ir a un desarrollo rural neoendógeno, apoyado y basado en la población que vive en esas áreas. En concreto, en un grupo de edad, que es lo que se denomina la generación soporte, que serían las personas entre 30 y 49 años, que sería ese colectivo que responde más a un perfil emprendedor y que puede de alguna manera revitalizar estas áreas desde dentro, que precisamente es uno de los grupos de edad que faltan en estas áreas. Por lo tanto, dejaríamos ahí un interrogante abierto. En las áreas rurales hemos visto con ese enfoque sistémico también la competencia territorial. Se formaba casi un patrón espacial, ¿no?, concéntrico en torno a esas áreas más progresivas que parece que van como atrayendo, mientras que el resto del territorio va sufriendo ese vaciamiento. La repercusión es clara en el territorio en cuanto que las coberturas territoriales van cambiando. Aquí lo que estamos viendo es una comparación de la cartografía de Corinne Lancover. A nivel 1 es una comparación muy genérica, pero que nos demuestra que, por un lado, hay un mayor número de coberturas, tanto artificiales como agrícolas y forestales, en los 2 años comparados. Se está comparando el año 2000 con el año 2018. Por lo tanto, hay una fragmentación en esos usos, en esa orientación del territorio. Se constata la pérdida de superficies agrícolas y ese incremento, los valores que estamos viendo como en esas áreas señaladas en la parte superior, realmente es una tasa medio de crecimiento anual constante durante todo el periodo de 18 años considerados.
Y realmente lo que estamos representando aquí a la derecha sería a costa de que están ganando superficie las áreas forestales. Fundamentalmente, el mayor sector coincide con esa transformación de zonas agrícolas previas que pasarían a forestales. Tenemos también en color naranja lo que vamos a ver a continuación, ¿no? El otro extremo del sistema, las áreas artificiales, que también se van generando sobre zonas agrícolas previas. De alguna manera, volvemos a plantear ese enfoque sistémico. De cara a la adaptación para el cambio climático y enlazando con el mismo discurso que hay para el resto de temáticas que afectan al despoblamiento, podríamos apostar por un nuevo modelo territorial. Es verdad que en las áreas rurales ya hay asociaciones de municipios, se mancomunan servicios, pero quizá el papel de las cabeceras lo tendríamos que replantear, igual cabeceras de proximidad, más cabeceras. Ahora mismo, para determinados servicios, la población hace desplazamientos importantes y, al final, en una decisión vital, la accesibilidad a los servicios también es fundamental. Otra de las cuestiones que quisiera mencionar brevemente es el cuestionamiento de los umbrales absolutos. A veces en las medidas que se toman se dice, pues aquellos municipios por debajo de tal umbral. Sí que es verdad que hay que buscar un criterio y esos criterios normalmente son numéricos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, alguna medida para municipios por debajo de 5.000 habitantes orientadas a la temática de despoblamiento, y en el área metropolitana de Santander tenemos municipios con menos de 5.000 habitantes, con lo cual una medida en esa línea podría dar directamente un efecto contrario al esperado. Voy a pasar ahora a la otra parte del sistema. Hacemos una pequeña ruptura, volvemos ahí con esa nube de conceptos y nos vamos a centrar en las áreas progresivas. El proceso que se puede constatar con las coberturas de Cornland Cover, si lo que tenemos ahora iluminado en ese color azul son las zonas artificiales. Ese es el modelo que teníamos en el año 2000 y este es el modelo que tenemos en el año 2008, la última fuente que tenemos en Cornland Cover. Lo que estamos observando ya no solamente es una expansión de las superficies artificiales, no estamos observando solo un proceso de artificialización que podría entrar dentro de lo esperado, sino que el problema está en esa dispersión. Esa es la peor metáfora espacial del stepping stones, ¿no? Como salpicaduras que van interrumpiendo las zonas naturales a través de ejes de comunicación, pero sobre todo también a través de esas urbanizaciones, esas construcciones que se van viendo desde lo local, pero que a veces conviene tener otro enfoque e irnos a lo nacional y ver la magnitud del problema. En relación con la artificialización y el cambio climático, se plantea como un problema clave el sellado del suelo, el aumento del sellado del suelo. La buena noticia es que tenemos fuentes para poder seguirlo y para poder ver cómo evoluciona en el territorio. Pero aquí se ha hablado en las charlas iniciales sobre la escorrentía o sobre cómo responde el territorio en un momento de lluvias intensas. Bueno, pues esto realmente es otro problema que ahora mismo tendríamos. Y ya desde el punto de vista de la gobernanza y centrándonos en las áreas urbanas, todos estamos utilizando en nuestras expresiones área metropolitana, área urbana funcional. Yo defendí la tesis en 2005 sobre el área metropolitana de Santander y era un concepto totalmente aceptado, pero sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Es aceptado en cuanto a los procesos, lo identificamos, lo llamamos por su nombre, pero a nivel administrativo es invisible. Hay muy pocas experiencias de área metropolitana vigentes en este momento, con ley de creación de área metropolitana, pocos planes territoriales metropolitanos, y el modelo que hemos visto de dispersión, artificialización, es producto de una gestión del territorio y una toma de decisiones sin una escala intermedia, en muchos casos, entre
entre la región y el municipio. En ese sentido, la agenda urbana, que ya se ha mencionado, nos daría una oportunidad, aunque es un documento no vinculante. Y esta es lo que, desde el punto de vista de la geografía y desde el punto de vista del territorio, puede ser una cierta debilidad. Por poner un poco de imagen a esto que estamos hablando, me voy para casa y ahí tenemos una imagen del área metropolitana de Santander. Desde el sur de la bahía tenemos un límite natural que es Peñacabarga, de unos 600 metros de elevación. Esa foto está tomada desde Peñacabarga precisamente y estamos viendo 3 municipios, hasta Santander, que estaría al fondo, y realmente es todo unas salpicaduras de suelo artificial que nos permite ver también desde el punto de vista local lo que comentábamos a nivel nacional. Este área, o el reparto de usos que vemos en este área, es producto de una planificación supramunicipal, el Plan Comarcal del 55, que ha condicionado el aspecto que vemos hoy, pero la ocupación de todos los espacios verdes y las urbanizaciones que vamos viendo, yo creo que dan reflejo a lo que nos referimos, ¿no? con este proceso de artificialización y dispersión. Sí que es cierto que la infraestructura verde es una oportunidad, pero mientras estamos hablando, el modelo que hemos presentado es un modelo tendencial, y esas zonas verdes, lo que tenemos a la derecha son fotos de la marisma blanca en el fondo de la bahía de Santander. Son 2 marismas que están separadas por la S10, por esa vía de comunicación, por el ferrocarril. Hay una pequeña plataforma que las conecta, que cuando la marea lo permite, podemos atravesar las 2 marismas, pero en cualquier caso son áreas en unos entornos que ejercen bastante presión. Y ya con esto termino, es la última diapositiva, planteando algunas ideas que igual tenemos oportunidad de retomar. Sí que es verdad, no quiero tener tampoco un planteamiento muy negativo, pero a mí es un asunto que me preocupa. Es verdad que estamos en un momento de madurez metropolitana, y la idea de madurez es algo positivo porque se plantea en cuanto que la depredación de suelo ya no es tan intensa como en décadas atrás, pero el modelo ya existe. Realmente lo que hemos estado constatando con las coberturas es una realidad. Ante esto, el reto sostenible es la ciudad compacta verde, con espacios verdes multifuncionales, con espacios verdes que sean identificables como un activo en salud para la población, y por lo tanto el reto es importante. La infraestructura verde es una oportunidad, pero ya está muy amenazada, por lo tanto, quizá es un momento ya de urgencia. Y en contraposición a esto, desde el punto de vista de la gobernanza, es fundamental la implicación de las poblaciones locales. Tenemos un asunto pendiente en el planeamiento municipal. Hay una parte importante de municipios que no tienen planes generales de ordenación urbana. En las áreas metropolitanas hay municipios que no disponen de esta figura, que están funcionando con normas subsidiarias. Parte de ese planeamiento también puede tener una vigencia ya de 20 años, nos podemos encontrar esos casos, cuestión que tampoco ayuda, y sigue quedando pendiente esa escala intermedia supramunicipal para las áreas urbanas, llamémoslo área metropolitana o colaboración intermunicipal, cualquier tipo de acuerdo, ¿no?, o de declaración en torno a las variables flujo, a la movilidad y a la infraestructura verde sería de gran ayuda. Gracias.